¿Qué hay de nuevo, gente de todo el mundo? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Gente, hemos vuelto esta vez con un nuevo ranking. Hace tiempo no hago un ranking y bueno, digamos que es una ocasión especial. Hoy estaremos viendo no de lo peor a lo mejor, sino de lo peor a lo menos peor del universo cinematográfico o bueno, el ex universo cinematográfico de los villanos de Spider-Man sin Spider-Man, más conocido en su momento como el Sony Spider-Man Universe. Cabe aclarar algunos puntos, como por ejemplo esta es mi opinión personal. Así que vamos a empezar con este video. ¿Cuál otro podría estar en el último puesto? Para mí, Madame Web es la peor película de este universo. La historia sigue a Cassie, o Cassandra, la cual es una paramédica junto a su compañero Ben. Spoiler, es Ben Parker, el tío de Peter. Cassie descubre que tiene la habilidad de viajar por el tiempo. Esto debido a que su madre fue mordida por una araña y el veneno también le afectó a la bebé, dotándola de un poder increíble. No es broma. Si no has visto la película, no es broma. Esa es la trama. Ese es el origen de Madame Web. Esta vería visiones de cómo un hombre llamado Ezekiel Sims está asesinando a unas chicas. Así que desde ahí ella tratará de salvarlas, pasando por muchas cosas, hasta llegar a la batalla final, donde Cassie derrotaría al villano, adoptaría a las chicas y debido al enfrentamiento final, Cassie quedaría ciega. ¿Sí? Esa es la historia. Cuando apenas la película estaba en grabaciones, se decía que a quien quería asesinar a Ezekiel era a Peter. De hecho, la misma actriz que interpreta a Madame Web declaró que el guión que ella había leído para Madame Web era uno completamente diferente. Ezekiel quería a Peter, no quería a estas tres muchachas. De hecho, estas tres chicas, la única que me interesa de ese trío es Sydney Sweeney. Este trío de muchachas iba a ayudar a Madame Web. Eran buscadas por Madame Web para ayudarla a mantener a salvo a Peter. Ezekiel quería evitar el nacimiento de Peter. Es una trama muchísimo más interesante de lo que vimos. Pues como les digo, la historia que vemos aquí es completamente diferente, dándonos una historia mediocre con diálogos mediocres y una que otra actuación mediocre. Ni siquiera nombres como Dakota Johnson o Sydney Sweeney fueron suficientes para salvar esta película que antes de entregarnos esta historia tan aburrida tiene el potencial para mostrarnos algo entretenido, como lo es salvar al Peter Parker original o al Peter Parker de este universo, cualquiera que haya sido. De hecho, hay artes conceptuales donde se tenía pensado incluir al Spider-Man de Tom Holland en la batalla final, pero pues al final no se llegó a nada. Ezekiel Sims es el villano y este villano es prácticamente un Spider-Man. Usa un traje de Spider-Man, pero no es Spider-Man, justificando así que no tenemos al verdadero Spider-Man en esta cinta. Como les dije al principio, Dakota Johnson declaró que literalmente ese no era el guión que ella había leído antes de empezar a grabar la película. ¿Y qué entendimos por esto? Que ni siquiera el mismo Sony en ese momento sabía a dónde quería ir con este universo. Tantas ideas revueltas, tantas propuestas sobre la mesa, pero al final no se llegó a absolutamente nada. Por esto y por mucho más es porque Madame Web está en el último puesto. Sin importar qué depare el futuro, estaremos listas. No sé si vamos bajando o subiendo, pero con este universo ya no sé nada, la verdad. Así es, Morbius es el siguiente puesto. En esta historia seguimos al Dr. Michael Morbius, el cual nació con una discapacidad, pero con un alto intelecto, que incluso en el futuro lo llevan a ganar un premio Nobel por su invención de la sangre artificial. Michael estaría experimentando con el ADN de murciélago para poder curarse, y también a su gran amigo de la infancia, Milo. Durante una expedición experimentaría consigo mismo con este ADN, dotándolo de una fuerza sobrehumana, sentidos agudos y una velocidad demasiado alta. Incluso los murciélagos lo identifican como parte de ellos, pero esto tendría un efecto secundario, y es que si no consume sangre, se vuelve salvaje, pero de todas formas estaba curado. Su amigo Milo descubre la verdad y sin avisarle a Michael, Milo se inyecta lo mismo, y así tenemos al villano, el cual Morbius intenta detener con la ayuda de su amiga y gran amor, Martin. Al final, Michael logra curar a Milo y bueno, lo cura de la vampiriosis, pero terminó matándolo. Y Martin fue mordida. Sí, para salvarla, para que Morbius tuviera sangre, habilidades y bueno, Morbius la mordió y ahora también ella es un vampiro. Pues esa escena no llegó absolutamente a nada. Y en la escena post créditos tenemos al buitre.
de Michael Keaton. Así es, queriendo hacer una alianza con Morbius para derrotar a Spider-Man. Eso tampoco llevó a nada. Esta es un poco más entretenida que Madame Web, pero eso no quita que sea mala. Desde los trailers se nos mostraba que esta película tendría bastantes referencias a Spider-Man, mostrándonos un mural de este, con la palabra asesino pintada sobre él. Eso llevó a muchísimas teorías, incluso yo reaccioné a varios trailers de Morbius y obviamente el hype para mí era increíble. Había referencias a Spider-Man, había la esperanza de que Spider-Man apareciera, pero al final, decepción total. Pero esa escena, como les digo, no llegó al corte final. La actuación de Jared Leto como Morbius no me parece mala. Lo malo de estas películas del Sonyverse es prácticamente el guión. La historia, el lore pobre que nos quieren contar. Los villanos simplemente no tienen motivación. Y es que la motivación de los villanos de Spider-Man es acabar con Spider-Man, el cual es su enemigo predilecto. Sin eso, básicamente Sony convierte a los villanos de Spider-Man en antihéroes y ponen a un tipo más malo con el mismo poder que el protagonista para acabar con él. Y también para que obviamente simpaticemos con el villano antihéroe entre comillas que nos están presentando, el cual es el protagonista de la película. Es absurdo, demasiado. Y hay cosas que absolutamente no tienen sentido. Cosas de este universo que seguramente quedarán en el aire. Como la escena de Martin, donde abre los ojos, los tiene de color rojo y obviamente nos dan la idea de que es un vampiro. En los cómics, Martin sí existe. Y sí, también es mordida, pero creo que en los cómics llega algo eso. No sé, no leí la segunda parte. Pero Dios, aquí absolutamente no llega a nada. O el equipo que quería formar el buitre. El buitre estaba ahí, llegó simplemente por el hechizo de Doctor Strange, pero a la final tampoco llegó a nada. Ese no es un agujero argumental, es un hueco, es un cráter argumental. Cómo el buitre consiguió sus alas en ese universo, cómo prácticamente logró contactar a Michael Morbius, cómo sabe de todo esto, nunca lo sabremos. Algo que no dijera Madame Web es sus trajes, aunque haya aparecido unos segundos al final. Se veía que a eso sí le pusieron esmero, a eso sí le pusieron empeño. Los trajes, los diseños, incluso el diseño de Morbius en esta película es algo que sí le debo de reconocer a Sony, que básicamente en hacer trajes, en hacer diseños de villanos, se lucieron. Como les digo, es algo que sí puedo rescatar, al igual que el origen de Morbius, que si bien es parecido al de los cómics o al de la serie animada de los 90, deja muchas cosas que desear. Morbius pudo ser mucho mejor, al menos Morbius se puede dar el lujo de decir que es la mejor película de Morbius. ¿Qué demonios eres? Yo soy. Vamos por el cuarto puesto, y sí, es Venom Let There Be Carnage. La segunda película de Venom. Los eventos ocurren después de hechos ocurridos en la primera entrega. Eddie ahora conviviendo con Venom son un equipo. Eddie sigue entrevistándose con Cletus para descubrir dónde están escondidos los cuerpos de sus víctimas, y gracias a Venom, Eddie logra encontrar el lugar. En un encuentro, Cletus muerde a Eddie, succionándole un poco de sangre, con simbionte de Venom. Justo el día de su ejecución, el simbionte que lleva adentro aparece y salva a Cletus, para que éste vaya en busca de su novia de la infancia. Por otro lado, Venom se había peleado con Eddie porque este no lo entendía. Venom se va a una fiesta, se divierte, pero a la final, sin consumir cerebros o chocolate, este está muriendo. Mientras tanto, Eddie necesita a Venom para poder derrotar a Cletus y a Carnage, el cual había secuestrado a Annie, la exnovia de Eddie. Así, después de hacer las paces, Venom y Eddie van a enfrentar a Cletus, el cual, al ser más poderoso que Venom, va ganando la batalla. Pero con la ayuda de Anne y su nuevo novio, Eddie logra derrotarlo, para que al final Cletus le dijera a Eddie que simplemente quería ser un amigo. Y así Venom le arranca la cabeza y se come el simbionte de Carnage, dejando a este policía con un simbionte dentro. En la escena postcréditos de esta podemos ver cómo debido al hechizo de Strange, Venom logra llegar al UCM quedando fascinado cuando este ve al Spider-Man de Tom Holland. Spoiler, eso no llevó absolutamente a nada. Para mí, la vendida de humo más grande que se pudo aventar Sony. Sí estaba en los planes, o al menos en las ideas, que Venom formara parte de la batalla final en la Estatua de la Libertad en Spider-Man No Way Home. Al final, como siempre, Sony metió su cuchara y dijo, nada, ¿sabes qué? No, presta Venom, lo vamos a meter en otra cosa. Y solo tenemos una escena de este emborrachándose en un bar de México y luego pues ya regresa a su universo, sin nada más. O sea, pidió información en el bar sobre el universo cinematográfico de Marvel y ya, lo devolvieron a su universo. No se topó con Spider-Man. Las películas de Venom son lo mejorcito, o al menos lo menos peor del universo de Spider-Man de Sony. Pero esta segunda entrega sí me dejó mucho que desear. Primeramente, el título, Let There Be Carnage, o La Matanza de Carnage, o Carnage Liberado. Tuvo bastantes títulos. Asumimos que veremos bastantes muertes y bastante sangre, ¿no?
No vemos nada de eso. En lugar de eso tenemos un conflicto de pareja entre Venom y Eddie, lo cual no está mal. Pero ponme un poquito menos de eso y dame más acción, dame más pelea, dame más sangre entre Eddie y Cletus. Batallas entre Carnage y Venom. Me faltó un poco más en esa batalla final. O aún mejor, hubieran hecho esta película clasificación R. Después de un año o dos más o menos se liberaron artes conceptuales de esta película que obviamente sí tenía un toque más sangriento. Pero al final no. Simplemente Sony dijo no, ¿pa' qué? La clasificación R les daba más libertad, de que Carnage fuera literalmente igual que en los cómics, el cual ahí sí hace matanzas. Carnage en cierto modo sí funciona sin Spider-Man, ya que este sí es más enemigo de Venom, pero esta adaptación no le hace justicia. Sí, la película sí es divertida, en ciertos aspectos, pero no llega a empatizar con esta. No sé, esta película pudo haber sido muchísimo mejor. Y además, al final matan a Cletus. ¿Qué más? ¿Para qué más, güey? Es verdad que ahora con el multiverso pues hay miles de Cletus por ahí rondando en cada rama multiversal. Pero pues con eso no me van a negar que todos absolutamente pensamos lo mismo. El villano de Carnage fue completamente desperdiciado en esta película. Ni siquiera las ocurrencias de Venom y Eddie para mí pudieron salvar esta película. ¡Ya salí del closet de Eddie! Les dije que era mi ranking, mi top, ¿no? Pues sí, entramos al top 3 con nada más y nada menos que la última película de este universo. Kraven the Hunter, Kraven el Cazador. En esa historia seguimos a Sergei y a su hermano Dimitri, los cuales están pasando por la reciente muerte de su madre, ahora a cargo de su padre, el cual un día los saca de clases para llevarlos a África a cazar a un león mítico, el cual es el que su padre lleva años persiguiendo. Resulta que Sergei y su hermano son emboscados por este león, el cual muerde a Sergei, y se lo lleva una niña turista que pasaba por ahí, llamada Calypso. Lo encuentra y le da de beber una especie de pócima, la cual se fusiona con la sangre del león que había entrado en su torrente sanguíneo. Este le otorgó un poder descomunal. De regreso en casa, Sergei decide escapar, para ya no tener que soportar a su padre. Este huye hacia un viejo campamento de la familia, y desde ahí se cría en una selva de Rusia. Años después, regresaría para el cumpleaños de su hermano, el cual es raptado por una mafia enemiga de su padre. Este no quiere pagar el rescate, así que su hermano con ayuda de Calypso van a rescatarlo. Resulta que lo que quieren es acabar con Sergei, el cual ha adoptado el nombre de Kraven, y todos lo llaman el Cazador. En la batalla final se enfrenta contra Rhino, al cual logra vencer y salvar a su hermano, y además indirectamente se deshace de su padre, dejando a su hermano libre, pero este ahora es líder de la mafia de su padre, adoptando el nombre de Camaleón. ¿Suena bien, verdad? Bueno, algo que no les mencioné es que Kraven no es un cazador del todo, sino que este solo caza personas malas, personas relacionadas a la mafia, narcos, mafiosos, líderes de mafias, etc. En la película, Kraven tiene un gran respeto por los animales, cosa que no, el Kraven de los cómics no tiene ningún respeto ni por personas ni por animales. Si no conoces la historia de Kraven, seguramente esta película va a ser una de las menos peor que tiene este universo, ya que en mi opinión personal, Aaron Taylor Johnson hace un excelente, pero excelente trabajo como el personaje de Kraven. Eso es de lo mejor que tiene esta película y las escenas de acción, ya que esta película se clasificó como no apta para todo público. No es que haya tanto gore, tanta sangre, pero esas escenas en donde Kraven desvive gente y pelea, sin lugar a duda, arte puro. De ahí la historia es un poco mejor que las anteriores, pero sigue siendo un poco absurda. En ciertas ocasiones, como por ejemplo el origen de Kraven, el cual es mordido por un pinche león. Y debido a la poción que le dio Calypso, pues ahí se hizo una fusión entre la sangre de este león mítico, león mágico, yo qué sé, y la poción de Calypso y ¡pah! Tiene poderes. O sea que, no mames. Para mí hubiera sido increíble y mucho mejor que se hubieran ido por el origen que le dieron a Kraven en The Spectacular Spider-Man, donde Kraven se altera genéticamente para poder cazar a Spider-Man. No incluye magia, no incluye pociones, sino que es ciencia. Y como lo dije con Morbius, pues simplemente es un antihéroe, con el cual sí empaticé, cosa que no me pasó con Carnage, ni con Morbius, ni con Madame Web. Pero al final, sin Spider-Man, al igual que los anteriores, se siente que Kraven no tiene un propósito claro. Los atuendos de Kraven, incluso el diseño final del camaleón, son cosas que me gustaron, son cosas que me fascinaron. Pero de ahí en más, en serio, esta película tenía el potencial para ser muchísimo mejor, para estar allá arriba. Y pues a la final para mí se quedó un poco más arriba del medio camino.
Ok, llegamos a los dos últimos puestos, que son lo menos peor de este universo, lo que significa que no son realmente buenos. Ok, tal vez lo bueno de estos últimos puestos es que sí caen también en lo absurdo, pero al caer en lo absurdo, aparentemente lo hacen bien. El puesto 2 es The Venom The Last Dance. Después de que Eddie y Venom volvieran a su universo, pues recordemos que son buscados, y ahora no solo son buscados por el ejército, el FBI y la CIA, sino también por Null, el dios de los simbiontes, el cual busca a Venom y Eddie porque su simbiosis perfecta hizo crear un códex, el cual Null busca para poder liberarse de su prisión, la cual fue hecha por los simbiontes porque se dieron cuenta de la maldad que había en este ser. Eso que les acabo de decir es contado por Venom a Eddie, ya que Null había mandado estos come simbiontes para que le quiten el códex a Venom. Así, nuestro dúo dinámico se la pasa escapando de estos seres hasta llegar a Las Vegas, donde tienen su reencuentro con la señora Chen. Null y todo el pinche mundo los encuentran. Al final capturan a Eddie y lo desprenden de su simbionte, pero así el códex queda expuesto, así que Null los encuentra. Todos los demás simbiontes que tenían capturados en la antigua Área 51, los cuales se fusionan con los humanos que estaban en la base, para así poder enfrentar a estas criaturas. Al final, la única forma de detener todo esto es que uno de los dos, ya sea Venom o Eddie, muera. Así que Venom se sacrifica para destruir el códex, despidiéndose de su gran amigo, el cual debido a todo lo sucedido y que ayudó a acabar con esta invasión, se le otorgó el perdón por todos los delitos que éste cometió en las dos anteriores películas, mudándose a Nueva York, viendo por él y su gran amigo, la Dama Libertad. Hay dos escenas postcréditos. En la primera vemos a Null diciendo que él se va a vengar, ya que su campeón ha caído. Así que la destrucción de su mundo se aproxima. Spoiler, no llega a nada. Mientras que en la segunda escena nos dan un indicio de que tal vez Venom esté vivo. Spoiler, no. Esto puede llegar a algo y ya les voy a decir por qué. Ok, como les dije, esta película no es tan mala. Digo, tiene a Null. Al igual que los diseños de todos los villanos de este universo, se ve increíble, se ve amenazante. La historia, aunque con algunos huecos argumentales o algunas incoherencias o algunas escenas o diálogos absurdos, es bastante entretenida. Yo personalmente sí lloré con el sacrificio de Venom. O sea, sí me llegó. O sea, murió Venom, güey. Es una película bastante corta y eso hace obviamente que el ritmo se sienta bastante rápido. Digo, primero vemos a Eddie en pleno desierto montando un caballo y así de la nada ya lo vemos en Las Vegas. Eso me gusta. La mayoría de la película es una persecución y el final es bastante triste. Las escenas postcréditos nos dan el indicio de que de alguna forma Null se liberará. Spoiler, creo que no llega a nada y Venom está vivo. Spoiler, tampoco creo que llegue a nada, pero aquí les va algo. En su momento, aunque sabíamos que eso no pasaría, el tiempo ha pasado. Avengers Doomsday se estrena ya en el 2026 y Avengers Secret Wars en el 2027. Null puede llegar a aparecer en esas películas, al igual que Venom. Venom quedó por ahí vivito y coleando. Esa cucaracha puede llegar a donde sea y básicamente se puede colar, puede por ahí, cuando ya choquen los universos, puede estar por ahí y este simbionte puede llegar, sí, al Spider-Man de Tom Holland. Sí, es algo rebuscado, por ahí es un guionazo literalmente, pero algo así puede pasar. Null se puede aliar con Doom por ahí, tanta cosa, puede tener sus propios terrenos en Battleworld, yo qué sé, pero digamos que estas escenas postcréditos no están del todo cerradas. Pero dejando eso de lado, a mí me gustó esta película, la última y tercera película de Venom, por eso le tengo un póster aquí. Digamos que es un placer culposo. O sea, Venom realmente sí es lo mejor de este universo. No te voy a olvidar, amigo. Y hablando justamente de eso, llegamos al puesto 1. Así es, la película que inició todo este universo. Debieron seguir la fórmula de esta película para las siguientes, para que al menos todas tengan ese mismo nivel que tuvo esta primera película de Venom. En esta historia seguimos a Eddie Brock, un gran y exitoso periodista con su canal de televisión. Está comprometido con su novia Anne y su vida es bastante buena. Esto hasta que descubre de lo que pasó recientemente con la compañía Live, la cual hizo unas pruebas con otros cohetes y todo un drama ahí, cosa que Eddie se involucra demasiado. Y con eso termina perdiendo su empleo y esta información la obtuvo espiando la computadora de Anne, así que también termina perdiendo a Anne. Tiempo después, Eddie busca trabajo y vive en un departamento, y su exnovia Anne, pues sí, ya tiene otra pareja. Eddie es contactado por una trabajadora de Live y le dice que él tiene razón y que además Live está experimentando en humanos, gente sin recursos. Así nos presentan al malo, Carlton Drake, el cual ha estado haciendo los experimentos entre humanos y simbiontes. Eddie no está convencido al principio, pero al final va a averiguar qué ocurre en la compañía. Entre todo el escándalo, a Eddie se le adhiere un simbionte, el cual se le presenta como Venom. Mientras que Carlton Drake se le adhiere otro simbionte llamado Riot.
No sé si me salió, güey. El cual quiere hacer funcionar el cohete de Drake para así traer a más de su especie para invadir la Tierra. Pero Venom convence a Eddie para evitar esto. Así empieza la batalla final, donde Venom hace estallar el cohete, donde iba Riot. Y este se sacrifica para salvar a Eddie. Pero vemos que este no murió y se quedó con Eddie. En la escena post-créditos podemos ver a Cletus Kasady, el villano de la próxima película. Sí, en esta mucho menos al Spider-Man, ni siquiera se le hace una referencia. Pero de alguna manera funciona. Es la menos peor de este universo, además de entregarnos el diseño de Venom que todos queríamos ver en el cine, desde que nos entregaron ese Venom en Spider-Man 3. Vemos una historia decente, entretenida. Además también tenemos a She-Venom, una escena post-créditos que prometía bastante para su siguiente entrega, pero ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Sin embargo, en ese momento, con el estreno de esta película, sí hubo cierta esperanza de que este Venom tal vez formaría parte del UCM. Pero solo estuvo ahí por unas horas en su universo y para nosotros unos minutos. No les niego, siempre mantuve la esperanza de que este Venom se enfrentara al Spider-Man de Tom Holland. Pero esperamos que con Doomsday, con Secret Wars, nos den ese enfrentamiento o en un futuro proyecto tal vez nos den ese esperado enfrentamiento. Regresando a la película, de verdad les digo que la primera película de Venom es la menos peor de todo este universo. Entretenida, sí. Cae en lo absurdo, también. Pero en lo absurdo que al final termina siendo algo bueno. ¿Qué carajos eres? Nosotros somos Venom. Gente, como lo dije al principio y como lo estuve diciendo durante todo el video, Sony ya canceló este universo. Después de los fracasos que fueron Madame Web, Morbius, Kraven. Así es, este universo está muerto, ¿o no? Sony no se dará por vencido, ya que un rumor que salió, digamos más o menos a medio año, un año más o menos, dice que Sony quiere rehacer su universo, empezar desde cero. ¿Sabes? Sí incluirían a un Spider-Man, pero este Spider-Man no sería el de Peter Parker, sino que sería el de Miles Morales. Si lo hacen bien, si planean bien esto, podrían hacer su universo Ultimate, pero necesitarían los derechos de otros héroes y tanta cosa. Bueno, Sony ya vende los derechos a Marvel, por Dios. Sí, Sony es responsable de la saga de Sam Raimi, es responsable de la saga de Spider-Verse, protagonizada igualmente por Miles Morales. Pero recordemos que también hizo Madame Web, Kraven, Morbius. En mi opinión, lo mejor que le puede pasar a Spider-Man en este momento es regresar ya de por sí de lleno a su casa, Marvel. Pero veremos qué pasa. Hasta la fecha, digamos que no ha habido rumores o por ahí negociaciones que se hayan estado haciendo entre Marvel y Sony para que Sony le venda los derechos a Marvel. Para mí es lo mejor que pueden hacer con el personaje, que literalmente Sony ya vende los derechos. Actualmente también se está desarrollando una serie de Spider-Man Noir, lo cual creo que sí está producida por Sony, no tengo idea ahí, pero digamos que se ve bien. Se ve más o menos bien. Spider-Man Beyond the Spider-Verse sigue atrasando su estreno y es tras otros 20 días más del 2027. Entonces, digamos que yo quiero que Spider-Man Beyond the Spider-Verse se estrene bajo el sello de Sony. Y después de eso, yo diría que ya, Sony vende los derechos a Marvel Studios o véndelos ya de una vez y que ellos terminen la película y ya. Todo quedaría en paz. Gente, espero les haya gustado muchísimo este video. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.